Dile al que está a su lado, prepárate, porque Dios hoy te va a bendecir. Amén. ¿Cuántos quieren que les hable el Señor? Amén. Miren, vamos a iniciar en Éxodo capítulo 2, versículo 11 al versículo 14. Amén. Esta historia es una historia muy fascinante, a mí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque en ella se encuentran los principios de la transformación al liderazgo. Amén. Se encuentran los principios del llamamiento al liderazgo, pero también del principio a la redención. Amén. Quiero que usted entienda este tema, que lo valore, lo medite. Amén. Para todos mis hermanos y hermanas que nos ven a través de las redes. Sé que es una bendición y va a ser una gran bendición. Dice la Escritura, Éxodo capítulo 2, versículo 11 al 14. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a los hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez de nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Todos sabemos la historia de Moisés. Moisés era hebreo, pero vino una persecución al pueblo hebreo para matar a todos los niños. Su mamá mandó a Moisés en una canasta de mimbre en el río Nilo, y llegó hasta la casa de Faraón, donde estaba la hija de Faraón. Esta lo recibe, lo adopta, ¿verdad? Manda a traer una nodriza. Por suerte fue la misma mamá de Moisés quien lo alimentó y lo crió, ¿verdad? Y escondidas la mamá le enseñaba los valores que ella había aprendido, que había una promesa. Diga conmigo, hay una promesa. Ella le enseñó que había una promesa de salvación. Pero Moisés también fue educado conforme a las costumbres de Egipto. Nuestros hijos están educados dentro del ámbito cristiano, o pretendemos educarlos dentro del ámbito cristiano, pero también están siendo educados en el ámbito secular, en el ámbito natural. Conocen todo lo que se mueve en el mundo, todo lo que hay, la preparación que tienen que tener para tener una carrera, una vida exitosa, ¿verdad?, en el mundo. Pero nosotros como cristianos debemos de enfatizar en la salvación de nuestros hijos. Enseñarles que el reino de Dios no es un juego, ni podemos jugar a la iglesita. ¿Por qué le digo esto? Porque Moisés, cuando se dio cuenta que existían varios dioses y su mamá le mostró que había un solo Dios, él tuvo que empezar a determinar cuál era la verdad. Una verdad que empezó a estar dentro de él, a moverle sus emociones, pero también su conciencia. Y en lugar de enfocarse a los dioses de Egipto, empezó a mirar al Dios de los hebreos, a buscar ese Dios, que no era una imagen, que no era una figura, que era un Dios que le hablaba, pero no sabía dónde estaba. Y ese Dios que él no sabía dónde estaba, empezó a guiarlo a poner los ojos en el pueblo de Israel, a mirar a sus hermanos, a mirar las aflicciones en las cuales ellos vivían. Si usted lee el versículo 11, dice: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés. ¿Qué pasó con Moisés? Había crecido. Amén. Cuando Moisés creció, es decir, empezó a madurar, a comprender que existía un Dios, el cual no veía, un Dios, el cual empezó a mover su corazón, a inclinarse al pueblo hebreo y no al pueblo egipcio, ¿sí? Él empezó a entender y a comprender la crueldad con la cual era tratado el pueblo de Israel. Hoy Dios quiere que usted entienda también en su vida esto, que usted madure y empiece a comprender, hermano, hermana, cómo el mundo es cruel con el cristiano, cómo el mundo ha sido tan cruel con cada hermano, con cada hermana que están a su lado, cómo el mundo también ha sido cruel con usted. Amén. Tenemos que empezar a valorar, así como Moisés vio
la crueldad de Egipto, cómo estaba sobre el pueblo de Dios. Amén. El mundo golpea, humilla, desacredita, usa a quien quiere para destruir al cristiano. Así es el mundo. Usted mira cómo el mundo golpea a un hermano, a una hermana. Usted sabe cuando un hermano tiene una necesidad, tiene un problema, lo sabemos, ¿no es así? Lo entendemos, pero no hacemos nada, no oramos, dejamos de orar. Ay, pobrecito hermano, que Dios lo bendiga. Llegamos a la oración y no nos acordamos del hermano. Nos acordamos de nosotros, de los problemas, de las ansiedades, de nuestras necesidades, pero nos hemos olvidado que Dios puso en su palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús dice: todo lo que quieras que los hombres hagan contigo, tú hazlo con ellos. Si tú ves a un hermano siendo ofendido, lastimado, desacreditado, que lo están exhibiendo, lo están haciendo como quieren, porque así es el mundo, tú tienes que afligirte por él. Tú tienes que levantarte a favor de tu hermano, clamar por tu hermano, porque es tu hermano, es hermano en Cristo. La misma sangre de Cristo que lo compró, Él te compró a ti. En la misma ley de Dios que Él recibió, tú la recibiste. La misma promesa que Él recibió de vida, tú la recibiste. ¿Sabes por qué? Porque la misma oración de fe que Él hizo, tú la hiciste. O dime, ¿a quién le entregaste tu vida? ¿No fue a Jesucristo? Señor, yo te entrego mi vida y mi corazón. Quiero que seas el Señor de mi vida. Así esa oración que tú hiciste, la hizo tu hermano, tu hermana. Y todos tenemos una esencia de Cristo en nosotros. Todos tenemos la sangre de Cristo que nos lavó, nos limpió y nos justificó. Esa misma sangre es el sello de aprobación que tenemos para reconocernos como hermanos de Dios, pero como hermanos en Cristo y como hijos de Dios. Por lo tanto, usted y yo deberíamos de estar afligiéndonos por lo que le pasa al hermano, a la hermana. ¿Se me entiende? Porque Dios es amor. Dios es amor. El mundo es odio, rencor. El mundo rechaza, hermano. El mundo siempre va a estar buscando afligir al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque está escrito, hermano. Así como el pueblo judío, así también el cristiano va a sufrir persecución. Y la persecución empieza desde la casa, hermano. Y usted tiene que entender que usted no es del mundo, usted es de Dios. ¿De quién es? De Dios. Entonces, escuche bien, hermano. Así como usted mira cómo el mundo golpea, humilla, desprecia a un hermano o una hermana, lo avergüenza. A veces nosotros, hermanos, nos olvidamos de los principios que Dios nos dio a través de su palabra. Nos olvidamos de dónde el Señor nos rescató y cuál es el propósito de habernos llamado. Cuando Dios sacó a Moisés, ¿verdad? Cuando Él lo sacó de ahí, lo sacó de una manera avergonzada. No porque Dios lo quiera avergonzar, sino porque Él reconoció su condición delante de Dios, hermano. Él reconoció que había matado a un hombre, pero también reconoció que ya todo el mundo lo sabía. Dios no quiere que usted mate hombres, amén. Yo le voy a hablar de una manera metafórica o en sentido figurado, hablando acerca de lo que es el egipcio que mató Moisés, amén. Cuando mató aquel egipcio que oprimía al judío, ¿sí? Vamos a cambiarle el nombre de una persona por algo que nos lastima. ¿Qué le parece pobreza, problemas, desprecio, humillación? Algo que está lastimando la vida de tu hermano o de tu hermana. Tú lo sabes. Lo están despreciando, lo están humillando, vive en la pobreza lo está lastimando, lo está atosigando, ya no puede el hermano, la hermana, y usted lo mira, ¿verdad? Pero usted cuando se levanta a favor del hermano y empieza a orar, a clamar: Padre, ten misericordia de mi hermano, Señor, ayúdalo, sánalo, usted empieza a guerrear por la vida de su hermano. En ese momento usted mata, tiene el poder para matar, para separar aquello que es cruel en la vida de su hermano o de su hermana, la enfermedad, la pobreza, el desánimo, la tristeza, todo aquello que hace que su alma empiece a ser agobiada. Usted tiene el poder para liberar a su hermano. Pero desgraciadamente, hermano,
no nos interesa. Nos olvidamos que Dios dice, amarás a tu prójimo. Nos olvidamos, hermano. Ya, Él es su bronca y vámonos, ¿verdad? Porque el pueblo de Dios se ha enfriado, se ha olvidado de esos principios básicos. Principios que son para salvación, no nada más de la persona, sino de uno mismo. Tenemos que buscar la salvación, pero la salvación implica amor, implica fraternidad, implica valores, respeto, confianza. ¿Se me entiende? Todo aquello bueno de Dios tiene que empezar a estar en nosotros. Si usted recuerda cuando iniciamos, ¿verdad? Dice la Escritura en el versículo 11, a la mitad dice, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. ¿Por qué lo golpeaba? Porque no estaba cumpliendo con sus tareas. Hermano, cuando usted empieza a fallar al mundo, el mundo viene contra usted. Cuando usted empieza a meterse en las cosas de Dios, el mundo empieza a atacarlo más fuerte a usted. El desánimo, la tristeza, la pobreza, la enfermedad, todo se empieza a poner barreras alrededor de su vida. Porque usted no está con el mundo. Usted deja de hacer las tareas del mundo por meterse en las cosas de Dios. Y entonces el mundo manda aflicciones a usted. Empieza a atacarlo de una manera muy fuerte. Primero a usted, o puede ser a un miembro de su familia, y después empieza a llegar a todos. Porque la aflicción es destruir toda la casa. La promesa es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces el diablo dice, ok, tiene esa promesa, yo se la voy a quitar. Será atacado él y toda su casa. Los voy a destruir. Y manda todo lo malo a tu casa, hermano, hermana. Pero te encuentras solo, porque no hay quien esté orando y velando por ti. No hay quien mire el dolor que estás pasando. Mirarán el problema, pero no el dolor y la aflicción que tienes. Por eso no oramos los unos por los otros. Jesús dijo, el amor de muchos se enfriaría. Pregúntate por qué a veces el marido menosprecia a la mujer, la humilla. Porque nos hemos olvidado de lo que es la humildad y gobernar la casa de los varones. ¿Por qué la mujer se levanta contra el marido? Porque se ha olvidado del principio que la mujer debe estar sujeta al marido en obediencia. Todos los principios de la Biblia pareciera que están siendo olvidados ya, hermanos. Se están quedando atrás. Buscamos los pastores nuevos temas, nuevas cosas que puedan darle una visión diferente a la iglesia, prosperidad, abundancia. Vas a tener iglesia, vas a tener ministerio. Espérate, ¿de qué te sirve llegar a todo eso si lo básico lo estás olvidando? ¿Qué le vas a enseñar a la iglesia? ¿Qué vas a darle a tu casa, hermano, hermana? Si lo básico de Dios lo estamos perdiendo. ¿Sí me entiende? Lo básico de Dios se va perdiendo ya. El amor se está enfriando, ya no hay amor, ya no hay arrepentimiento. Ya no hay esta oportunidad de decir, si es cierto, lo estoy regando, tengo que volver a empezar. Hermano, total, no me quieren, vamos. ¿Sí me entiende? ¿Dónde está la humildad? Se va perdiendo porque el mundo es cruel. El mundo, mientras más te involucres con él, más te va llenando de lo que él hace, de lo que él sabe hacer. Matar, destruir, avergonzar, exhibir. Eso es lo que el mundo está haciendo hoy día, hermano. Dicen por ahí, ¿verdad? Que el más fuerte sobresale en el mundo. ¿Quién es el más fuerte en el mundo? El que se hace conforme a la costumbre del mundo. El que vive conforme a la costumbre del mundo. Ese va a ser el más fuerte. ¿Por qué? Porque va a entender que tiene la oportunidad de despedazar, destruir a sus adversarios. Aquellos que le quieran robar su oportunidad de crecimiento, es ahí donde el mundo entra para decir, tú eres más que él, destrúyelo, porque te va a quitar lo tuyo. Sin embargo, Dios te dice, él es tu hermano, ámalo y trátalo como a ti mismo. ¿Se me entiende? Entonces, cuando Moisés se dio cuenta de todo eso, entendió el plan de Dios. Matar al egipcio, tenemos que matar la vergüenza, la honestidad, la hipocresía, la falsedad que se está filtrando en la vida de nuestros hermanos, de nuestras hermanas. Para eso Dios te llamó. Dios te llamó para hacer un cambio de vida, una transformación de pensamiento conforme al plan de Dios y no conforme al mundo. Si en Cristo estamos, dice, nueva criatura somos. Debemos
criaturas, pero ¿cómo? Conforme a la visión de Dios. Dios dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Ese es el plan de Dios, que usted viva conforme a la imagen y a la semejanza de Dios verdaderamente, no conforme a la imagen del mundo, no conforme a la imagen de la crueldad que se está viviendo allá afuera. Usted tiene que regresar a esos principios de los valores espirituales de Dios, hermano. Amén. Cuando Dios nos da esa visión a través de Moisés, y Moisés la comprende, él mató al egipcio, mató la aflicción de aquel hermano. Pero el problema no fue que lo mató. ¿Dónde lo enterró? ¿En dónde? En la arena. ¿Se acuerdan que Jesús nos enseña que el hombre prudente tiene que aprender a hacer su casa sobre la roca, no sobre la arena? Cuando nosotros, hermanos, caminamos en el Evangelio, decimos estar sobre la roca, pero constantemente nos estamos tambaleando. La aflicción que enterramos en la arena, la tristeza que enterramos en la arena, todo lo malo que enterramos, lo enterramos en la arena. ¿Por qué cree que después de un tiempo vuelve a levantarse contra usted eso que enterró? Porque no lo entierra en Cristo, porque no se lo entregamos al Señor verdaderamente, porque no estamos bajo la visión de Cristo, seguimos caminando en la visión del mundo. ¿Dónde está el poder de Dios? Moisés no conocía el poder de Dios, hermano. Él conocía que había un Dios, pero no conocía el poder de ese Dios. Moisés conocía que el pueblo de Israel era una promesa, pero él no se sentía parte de la promesa. Él salió, huyó. Déjame decirte una cosa, hermano. Cuando tú atacas al diablo, cuando tú te metes contra el diablo por un hermano o una hermana, el diablo va a arremeter contra tu vida. Y va a hacer que huyas, que te separes de la iglesia de Cristo. Va a querer hacer que tú te vuelvas al mundo. ¿Sabes por qué? Porque si tú te regresas al mundo, te regresas a la condición que tenías, el diablo te puede destruir completamente. ¿De qué manera te puede destruir? Dándote todo lo que él quiera darte para echarte a perder, para mostrarte que es más cómodo allá que aquí adentro. El diablo te va a mostrar todo eso. Pero déjame decirte una cosa, hermano, hermana. En medio de ese desierto cruel al cual el diablo te quiere meter, Dios tiene preparado un sacerdote que te haga volver a la presencia de Dios. Amén. No estás solo, hermano, hermana. Tú no estás solo. No te sientas solo. El Señor está contigo, hermano. Desde el momento que Él te llamó, Él prometió estar contigo. ¿Sí me entiendes? El diablo va a querer arremeter contra ti, pero Dios va a decir, yo te voy a dar la salida. El diablo va a querer destruirte, pero dice Dios, no, porque es mi hijo, es mi hija y tengo un plan con él. ¿Por qué crees que tanto que has vivido, tanto que has pasado, el Señor te dice, regresa a mi casa, vuelve a mis atrios, entra una vez más en mi gozo? El Señor te vuelve a regresar, hermano, porque Él tiene un plan contigo. Entonces no estás solo. Pero dime, ¿cuántas veces vas a estar entendiendo que el Señor te ama? El Señor te ama. Y Él no quiere que andes vacilando, Él no quiere que te andes perdiendo, buscando cosas por ahí, porque Él ya preparó algo para ti, grande. ¿Sí me entiendes? Dios, cuando llegó Moisés, que iba por el desierto, lo empezó a guiar y lo llevó hasta el lugar donde había un sacerdote llamado Yetro. Lo llevó a una fuente. Dios sabe que cuando tú te levantas contra el diablo por un hermano o una hermana, el diablo se va a levantar contra ti. El diablo va a querer que te desesperes, que huyas, que salgas corriendo. Pero Dios dice, no te preocupes. En ese desierto hay una fuente para ti. Amén. Y en esa fuente vas a aprender que debes de compartir con los que lleguen contigo. Moisés, al llegar a la fuente, se encontró que era una fuente donde bebían todas las ovejas de los pastores que venían de la tierra de Arán. Y Moisés
quitó la piedra, movió la piedra para dar de beber a las ovejas. ¿Cuándo empezó a entender Moisés el propósito de Dios? Cuando él salió de Egipto. Cuando él se enfrentó a un egipcio, a una aflicción que estaba lastimando a un hermano, es cuando Moisés entendió verdaderamente cuál era el plan de Dios con él. Aprender a mover la roca que es Cristo para bendecir a la iglesia, para bendecir al pueblo. Muchos de nosotros, hermanos, no movemos a Cristo para bendecir al hermano o la hermana. Queremos mover a Cristo para que haya algo en contra del hermano o de la hermana. ¿Sí me entiende? Y sin embargo, mover a Cristo es para dar vida, para dar salvación. Eso es lo que el Señor quiere que entendamos. Pero ¿cuándo vas a mover a Cristo? Jesús vino a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntete para que puedas mover la roca, puedas conmover a la roca que es Cristo a favor de ti, para bendición de los que te rodean, hermano. ¿Se acuerdan cuando Juan y Jacobo se dieron cuenta que no recibían a Cristo? ¿Verdad? Cuando él llegó y empezó a predicar y la gente lo rechazó y dijo: vete de aquí, no te queremos. En ese momento dijeron estos varones: Señor, si quieres, háganos descender fuego para que consuma todos estos ingratos. Jesús dijo: espérense, ustedes no saben de qué espíritu son. Yo no vine a matar, yo vine a dar vida. Jesús tuvo que tratar con los apóstoles, enseñarles que ellos se movían en la carne, se movían en las pasiones del mundo, se enojaban, querían hacer descender fuego. Los atacaban, Pedro sacaba la espada y quería matar a las personas. Jesús les dijo: espérense, yo no vine a matar, yo vine a dar vida. Y yo vine a enseñarles a ustedes que no es levantarse contra la gente, contra sus semejantes, es amar a sus semejantes. Por eso no sabían ellos de qué espíritu eran, a pesar de que estaban con Cristo. Entonces, cuando Moisés entendió su arrepentimiento por haber matado y no haber hecho lo correcto, él aprendió a mover la roca para dar de beber el agua. Él aprendió a conmover el corazón de Dios para que él pudiera ser usado. Fíjese nada más, hermano. Moisés se arrepintió. Y en ese momento, en automático, cuando viene un arrepentimiento, de hecho el arrepentimiento es la primera vestidura que Dios pone sobre el cristiano. Si usted recuerda, Apocalipsis 19 dice claramente que debemos de vestirnos de lino fino, que son las acciones justas. La primera acción justa que recibe un cristiano cuando se convierte al Señor, la primera vestidura es el arrepentimiento. Y cuando tú te arrepientes, comienzas a tener un cambio de vida. El arrepentimiento te va a quitar la altivez, la soberbia, la hipocresía, el orgullo, y te va a dar humildad, fidelidad, paz, armonía, misericordia, compañerismo. Esa es la vestidura, la primera que Dios te va a poner, la primera que tuvo que recibir Moisés para entender que él estaba arrepentido, que ya no tenía que tener orgullo, vanidad, soberbia, ahora tenía que tener humildad, paz, amor, gozo. Y solamente así pudo abrir ese pozo para dar de beber a las ovejas. ¿Por qué crees que a veces no podemos darle a los demás lo que tenemos de Cristo? Porque el arrepentimiento nos lo hemos quitado. Nos hemos olvidado del arrepentimiento, que es no ser malo. ¿Se me entiende? Y eso es lo que yo quiero que usted llegue hoy a comprender. Moisés miró la aflicción, mató, huyó. Pero el plan de Dios no fue que huyera, porque Dios lo volvió a regresar a Egipto. Amén. Ahora, fíjese nada más. Cuando nosotros tenemos el arrepentimiento, la gente, los hermanos se dan cuenta del cambio de vida que tenemos. Amén. Dice Jesús que por los frutos somos. ¿Qué fruto reflejamos? Es la vestidura que tenemos. Fíjense, apenas escuchando ya a un pastor, un profeta, ¿verdad? Pude comprender muchas cosas. Y según el manto que tengamos, es el respaldo de Dios. Entonces, según la vestidura que usted tenga, es el fruto que usted va a transmitir.
Cuando Moisés mató a aquel varón, ¿verdad? Y Moisés vio a sus hermanos al día siguiente que estaban peleando, ¿verdad? Si usted regresa conmigo a ese versículo, al 14, al 13, al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al uno: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Moisés no se arrepintió de haber matado a aquel hombre. Salió y vio a sus hermanos peleando y quiso poner paz en ellos, porque no quería verlos pelear. Pero sin embargo, la vestidura de Moisés todavía no había sido transformada, hermanos. ¿Qué fue? Que cuando los judíos lo vieron y le dijeron: ¿quién te puso a ti por príncipe o juez sobre nosotros? ¿Por qué le dijeron eso a Moisés? Porque Moisés todavía no había cambiado sus vestiduras, hermano. A veces tú quieres hacer cosas correctas, pero la vestidura que tienes no te ayuda, porque refleja tus acciones malas. Así quieras hablar, así quieras corregir la vida de un hermano, de una hermana, pero tus acciones no te lo permiten. Por eso Moisés entendió que tenía que cambiar sus vestiduras. ¿Cuándo fue? Cuando llegó a la tierra de Arán. Cuando él entendió que podía perder su vida si seguía en Egipto. Él renunció a Egipto para aceptar el cambio de Dios. Y cuando llega a Arán, llega a la casa de un sacerdote, y el sacerdote comienza a ministrarlo. Empieza a mostrarle lo que tiene que hacer conforme al orden sacerdotal de Dios y no conforme al orden de Egipto. Escucha bien. Éxodo capítulo 3, versículo 1. Dios preparó para ti, hermano, a ese sacerdote para devolverte a Egipto. No para que tú te regreses al mundo, sino para que tú vayas al mundo y rescates lo que el mundo le está arrebatando a Dios. Yo te pregunto, ¿a cuántos compañeros de trabajo les estás predicando y los estás ganando para Cristo? ¿A cuánta gente, vecinos, vecinas, los estás trayendo a la iglesia porque tú les estás predicando la palabra? ¿Dónde están los vecinos? ¿Dónde están los compañeros de trabajo? ¿Dónde están los compañeros de la escuela? Dime, ¿dónde está toda esa gente? El mundo los tiene atados. Es una lucha constante que tú tienes con el mundo. Tú le predicas a la persona, te vas, pero el mundo absorbe a la persona en ese momento, luego otra vez. ¿Y dónde quedó lo que tú le predicaste? A veces batallamos usted y yo porque decimos: ya le prediqué, ya le hablé, ¿por qué vuelve a caer? ¿Por qué vuelve al pecado? Hermano, porque es una lucha constante hasta vencer ese Egipto y liberar al pueblo de Dios. Pero ¿cuándo lo vas a liberar? Escucha bien, mi hermano. Dice Éxodo capítulo 3: apacentando Moisés las ovejas de Yetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Ya conmigo, es un proceso. Primero, entienda una cosa: la persona, la gente, las familias o los hermanos que el Señor le acercan no son de usted. ¿A quién le pertenecen? ¿A quién? A Dios. Yo lo he entendido. Las ovejas no son mías, son de Dios. Pero a mi Dios y a usted, cuando le acerca una persona, una familia o unos hermanos para que ustedes compartan, en ese momento Dios dice: yo te entrego esta responsabilidad en tus manos. Porque tú tienes que apacentarlos y tienes que llevarlos a través del desierto hasta que lleguen al monte de Dios. Amén. Cada hermano, cada hermana, los que están a su lado de ustedes, por eso están a su lado, porque Dios se los puso con un propósito. Las familias que están alrededor de ustedes, los compañeros de trabajo que están alrededor de ustedes, todos ellos, Dios se los acercó. Y dice Dios: ahora yo los pongo en tus manos. Es tu responsabilidad salvarlos. Tienes que llevarlos hasta el monte de Dios. Error. Siempre hemos oído de los pastores:
Yo ya les prediqué, ya vemos, que Dios haga caso de ellos. No, hermano, Dios puso esa gran responsabilidad en tus manos. Amén. Cuando Dios sabe que tú no puedes llevar esa carga, Dios te la quita y se la da a otro. Pero ten cuidado, porque en ese momento Dios te desecha, porque no le sirves. Y la Biblia lo dice. Yo por eso quiero que usted entienda, hermano. Dios usted lo puso con un propósito, con ese hermano, esa hermana que está a su lado, con cada familia, con cada compañero. Es una responsabilidad tan grande que Dios le dio a usted, porque esas ovejas no son suyas, no son mías, son de Dios, hermanos. Pero sin embargo Dios dice: yo te voy a pedir cuentas. Por eso Jesús nos dio la enseñanza de Mateo 25 acerca de los talentos. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2, a otro le dio 1 y se fue. Cuando regresó él, el que recibió 5 talentos le entregó cuentas de que había multiplicado sus talentos. Usted tiene un talento de parte de Dios. ¿Cuál es ese talento? La salvación, el plan de salvación, la vida eterna, lo cual usted tiene que ofertar a la gente. Esa es la responsabilidad de usted, hermano, hermana, salvar al que está a su lado, no condenarlo, no echarlo al fuego. Salvar a los vecinos, a los compañeros de trabajo. ¿Por qué es responsabilidad de usted? Porque usted es cristiano, usted es hijo de Dios, usted aceptó la salvación en sus manos. Ahora usted tiene que compartirla, usted tiene que salvar a la gente de toda la inmundicia. Tiene que aprender a mirar con los ojos de Dios y a sentir con el corazón de Dios, para entender que realmente tiene que empezar a trabajar. ¿Por qué? Porque esas ovejas las tiene que cruzar por el desierto. Les tiene que enseñar cómo librar sus batallas. Les tiene que enseñar cómo salir de la forma de vivir, de pensar, de esa conformidad mediocre que el mundo tiene, para llevarlos a ser más que vencedores en Cristo. Usted tiene esa gran responsabilidad, hermano, hermana. Y no solamente es guiarlos por el desierto, sino llevarlos hasta el monte de Dios. Amén. Mateo capítulo 9, versículo 36. Escuchen lo que dice, mi hermano. Escuche bien. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Así el Señor ve la gente que está allá afuera, hermano. Déjame decirte una cosa. ¿Cuántos hermanos afligidos, desamparados conoces? ¿Cuántos hermanos tú conoces que dicen: ya no puedo más, ya no voy a seguir adelante? ¿Cuántos hermanos y hermanas conoces así? No te preocupes, vamos a orar por ti, que Dios te bendiga y te dé fuerza. No, hermano, si Dios te acercó a esa persona es porque Dios quiere que tú la rescates, no que la dejes a la buena de Dios. Dice por ahí, ¿verdad? ¿De qué te sirve al que llega contigo y tiene hambre darle de comer, darle de cenar y despedirlo después? ¿De qué te sirvió? Si no le das para su cobijo, si no le das para su sustento. Así lo dice la Biblia. ¿De qué nos sirve mirar la aflicción y el dolor del hermano o de la hermana si a veces somos insensibles o no hacemos nada para ayudarnos? Si no pagamos el precio por cada uno de ellos. ¿Qué dice el versículo 37, mis hermanos? Escucha bien. Entonces dijo a sus discípulos: usted es discípulo de Cristo. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús está clamando porque se levanten obreros, y esos obreros son ustedes. Son ustedes que recibieron la salvación, recibieron la misericordia de Dios. Dice Jesús: dale gracia a lo que de gracia recibes. Tienes que empezar a mirar el bien de tu hermano, de tu hermana. Tienes que empezar a mirar que le vaya bien, que sea prosperado. ¿Sabe usted lo que dice el Salmo 122? Vaya conmigo al Salmo 122, hermano. Escuche bien, ponga atención.
Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová. No voy a la iglesia porque está tal hermano. No voy a la iglesia porque está fulano de tal. Se ha dividido las iglesias por esa forma de pensar. Porque el mundo así piensa. Porque no hemos adoptado la mentalidad de Dios, hermano. ¿Cómo debe de pensar Dios? ¿O cómo debe de pensar el cristiano? Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. ¿Qué dice Dios? Que en esta casa, las tribus, la gente de alrededor tiene que llegar. ¿Por qué? Porque tiene que haber alegría dentro de la casa de Dios. Tenemos que estar en unidad. Una ciudad fuerte se basa en la unidad. La unidad es entender el plan y el propósito de Dios, caminar juntos en armonía, verdaderamente como la palabra lo demanda. Amén. Y dice, versículo 5, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados. ¿Cómo te va a prosperar Dios? Cuando tú realmente ames a tu prójimo. Dejes de levantarte contra él, contra ella, contra el vecino, contra el compañero de trabajo. Cuando entiendas que Dios es Dios, entonces Él te va a prosperar. Él te va a prosperar porque dice, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor a mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. ¿Se me entiende? El Señor quiere que en tu casa, donde tú estés, haya paz. Por amor a tus hermanos. Por amor a tus hermanos. ¿Sí me entiendes? Por eso Dios empezó a poner amor, misericordia en el corazón de Moisés, cuando vio que estaban siendo afligidos por los egipcios. Dios empezó a mover el corazón de Moisés. Es el tiempo de que Dios empiece a mover el corazón de nosotros como pueblo, como iglesia. Volver a amar, volver a sentir esa misericordia, volver a buscar esa unidad, ese respeto. Aquí entran los valores, hermano. En tu casa, tú tienes que predicar la palabra a tu familia y enseñarles que tienen que amar, que tienen que perdonar. Tu casa refleja cómo vives el Evangelio. Eso es lo importante de Dios, que entiendas, porque el Señor te llamó a ser luz a las naciones. No puedes ser luz en un lado y ser oscuridad en otro. No lo puedes ser, hermano. Tú tienes que predicar la palabra. Dice en Deuteronomio capítulo 6, y hablarás de ella estando sentado en tu casa y andando por los caminos, enseñándole a tus hijos que guarden mis mandamientos y los pongan por obra. Por eso te digo, hermano, es tiempo de que rescates tu casa también. Tu casa, tu trabajo, los vecinos, el lugar donde tú vives. Por amor a mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. El mundo es cruel, hermano. El mundo es muy cruel, en serio. Es tan cruel que está destruyendo muchas iglesias hoy día. Cuando hablo de iglesias, estoy hablando de congregaciones. Está destruyendo. Nos está separando del amor de Dios. Nos está separando de las enseñanzas de Cristo. Estamos siendo fríos. Estamos siendo hostiles. ¿Se me entiende? Porque hemos dejado de sentir compasión. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Segunda vestidura que debes de tener se llama compasión. Después del arrepentimiento eres transformado al amor, y el amor te da compasión. Segunda vestidura que debes de tener, hermano, búscala, es la compasión por la gente que te rodea, por tus hermanos. Dios te da la oportunidad de trabajar, capacitarte con las ovejas
que no son tuyas, ahí es donde tú vas a ver tu crecimiento, tu madurez, tu carácter se va a forjar conforme a la palabra. ¿Sabes la palabra? Aplícala a cada hermano, a cada hermana. Y ahí es donde tú te vas a forjar en el carácter del conocimiento. Ahí es donde tú vas a ver crecer tu vida espiritual. Vas a rendir frutos dignos de la palabra en ti. Porque la gente va a ver tus vestiduras. La gente ya no te va a cuestionar, te va a decir, bueno, ¿y tú quién eres? Sí, mira cómo vives, cómo hablas, cómo estás. La gente va a decir, tienes razón, porque veo el cambio en ti. Es ahí donde la gente va a mirar. Porque obtienes tú la segunda vestidura, que es la compasión, hermano. Pero como te lo dije, tú tienes que trabajar con ovejas que no son tuyas, porque son de Dios. Y a Dios le vas a rendir cuentas de cada persona, de cada hermano, de cada familia, de cada hombre o mujer que le prediques allá afuera. Dios te va a llamar, Dios te va a pedir cuenta. Pero sorpresa, te lo digo una vez más, el Señor te va a seguir mandando a Egipto. Te va a regresar a Egipto para que tú liberes a esas gentes que son de Dios. A esas personas que siguen afligidas, que siguen lastimadas, que siguen despreciadas, hermano. El Señor te va a volver a Egipto una vez más, para que tú te confrontes con Egipto. Sabes que el diablo quiere destruirte, el diablo quiere matarte, el diablo quiere quitarte del camino porque tú le eres estorbo. Pero déjame decirte que tú eres mayor que el diablo. Amén. Tú eres mayor que el diablo, porque tú eres hijo de Dios, no eres hijo del mundo. Y si tú estás con Dios y Dios está contigo, ¿quién contra ti? ¿El diablo puede contigo? No, a menos de que tú le des poder a través de tu miedo, a través de tu temor, a través de que tú digas, si es cierto, no puedo con el diablo. La Escritura dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es el tiempo, hermano, de que realmente te levantes contra el diablo ya. Busques esas almas que se están perdiendo. Todos los que tenemos mamá, queremos que nuestra mamá se pierda, que el papá se pierda. ¿Verdad que no? Saber que están en el infierno y que ahí van a arder por toda la eternidad. Saber que los tíos, primos, sobrinos se van a perder ahí. Hermano, es tiempo de reflexionar. Es tiempo de entender que Dios quiere rescatar esas almas. Pero ¿quién va a usar? A cada uno de ustedes. Es tiempo, dice la Escritura, es tiempo de volver. Éxodo 3:11, escucha lo que dice. Dios le dijo a Moisés, Moisés, te voy a regresar a Egipto. ¿Y qué dijo Moisés, mi hermano? Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo, decía Moisés, para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Yo te pregunto, hermano, ¿quién eres tú a los ojos de Dios? ¿Cómo te mira Dios dentro de sus planes? ¿Crees que eres digno o digna para Dios como para confiarte esta tarea? ¿Eres digno para que Dios te confíe esta tarea? ¿De ir a rescatar las almas? Pues te voy a dar una respuesta. Sí, lo eres. Porque Dios ha confiado en ti, por eso estás aquí, por eso te llamó al Evangelio, porque Dios cree que tú puedes ser diferente, que tú puedes volver al amor, que tú puedes volver a la misericordia, que tú puedes entrar dentro del plan de Él para salvar las almas. Eso es lo que el Señor quiere que entiendas. Si tú no valieras para Dios, Él ya te hubiera desechado, ya te hubiera quitado, porque le estorbas. Pero sin embargo, Dios sabe que tú tienes un gran potencial, hermano, hermana. Tú tienes un gran potencial. Y si no lo utilizas, lo estás enterrando como aquel hombre que enterró su talento. ¿Cuántos cristianos hoy están enterrando sus talentos? Están enterrando el amor de Dios, porque no quieren sufrir el amor. ¿Cuántos cristianos están enterrando la misericordia? Porque no quieren trabajar. ¿Cuántos hermanos están enterrando el perdón? Porque no se quieren involucrar más allá. El Señor dice, desentierra tu talento y ponte a trabajar. Desentierra tu talento y ponte a trabajar ya. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Cristo viene pronto, hermanos. Amén. ¿Quién eres tú a los ojos de Dios? ¿Cómo te mira Dios, hermano? ¿Cómo te está mirando Dios hoy? Yo te digo una cosa, tú eres digno
de merecer la presencia de Dios en tu vida. Tú eres digno y digna de llamarte hijo o hija de Dios, pero necesitas creértelo y necesitas volver a los planes de Dios. Volver a tomar todo aquello que el Padre nos ha dado a través de su palabra. Quita el odio, vístete de amor. Quita el rechazo, vístete de misericordia. Porque esas son las acciones justas que el Padre busca para ti, hermano. Dime, la respuesta que yo quiero que tengas en tu vida es: vuelve a los planes de Dios. Jeremías dice claramente: haced un alto en los caminos y preguntad cuál es la buena senda por la cual debo de andar. Haz un alto, hermano, en tu vida espiritual por un momento y pregúntale a Dios si es correcto cómo estás viviendo, cómo te estás comportando, cómo estás practicando su palabra, hermano. Si estás haciendo lo que Él te está pidiendo, amando, perdonando, restaurando, reconciliando, edificando y unificando al pueblo de Dios. ¿Cómo se recibió la venida de Pentecostés? Estando todos unánimes juntos. ¿Cómo recibieron los apóstoles el soplo del Espíritu por medio de Jesús? Estando en esa noche en el aposento santo juntos. ¿Cómo Moisés de Salomón recibió sabiduría, hermano? Fue teniendo una visitación de Dios. No fue orando. Dice la Escritura que Moisés, Salomón estaba durmiendo cuando el sueño vino Dios y le habló. ¿Cómo Dios te va a dar una visitación? Cuando tú entiendas el plan de Dios, para lo que fuiste llamado. Dios le dijo a David: tú no me vas a edificar casa, tu hijo es el que me va a edificar casa. Antes de que Dios haga algo, primero lo profetiza. Moisés escuchó la voz de Dios a través de la zarza, cuando llevó a las ovejas hasta el monte Oreb. Cuando tú entiendas el plan de Dios, ¿cuál es tu trabajo? Salvar las almas, salvar a tu hermano o tu hermana. Entonces lo lleves hasta el monte de Dios, tú vas a empezar a recibir revelación de Dios verdaderamente. Vas a entrar en el reino y vas a recibir lo que el Padre tiene para ti. Moisés, ¿cuándo se hizo líder? Después de la zarza. Antes no era líder. Después de la zarza comenzó a ser líder, porque entendió lo que tenía que hacer conforme al plan y el propósito de Dios. Ahora, escuche bien. Cada hermana, usted no los escogió. Y se lo reitero. Dios se los puso con un plan. Tienes un talento, tienes que transmitirlo al hermano. Tienes que darlo. ¿Sí me entiendes? Tienes virtudes, tienes que transmitir tus virtudes a la vida del hermano o de la hermana. Señor, pero es que no lo aguanto, mira cómo es. Espérate, yo tampoco te aguantaba, pero por amor a ti te aprendí a aguantar. ¿Sí me entiendes? Y ahora, así como yo hice misericordia contigo, tú misericordia con él, con ella. Trabaja con ellos. Padre, pero es que mira, ¿cuándo van a cambiar? Yo te pregunto, ¿cuándo has cambiado tú? Para que me digas que ellos no han cambiado. Cuando tú cambies, es porque tú me dejas de reprochar la vida de aquellos que no cambian. Y entiendes que tienes que tener paciencia. Ese es el trabajo de Dios, hermano, para poder liberar a toda esa gente. La clave, dice la Escritura: la misericordia triunfa al que tiene oídos para oír. Cuando tú tienes misericordia, la misericordia va a triunfar sobre todo juicio que se levante contra ti, contra la gente que tú conoces. Si tú no tienes misericordia, el juicio te va a alcanzar. Amén. Si tú tienes las armas de Dios y sabes cómo confrontar al mundo, al pecado, todo lo que hay allá por él, tú vas a pasar y nada te va a tocar. La misericordia de estar contigo hace que todo juicio se abra. Salmo 3, versículo 4: aunque ande vaya en sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú. ¿Y dónde está Dios? En la misericordia, hermano. Tercera vestidura es la misericordia en tu vida. ¿Ok? Entonces, hermano, cada hermana, cada persona que el Señor te acerca, en serio es una responsabilidad para ti.
que debes de cuidar la vida de cada uno de ellos. En serio. Dice en Lucas, vaya conmigo a Lucas capítulo 15, versículo 4 al versículo 6. ¿Qué hombre de vosotros, Lucas 15, versículo 4 al 6, qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, ¿cuántos amigos tienes? Si pierde una de ellas, ¿no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Aquí es donde yo te digo, porque es importante entender la responsabilidad que el Señor te da por cada hermano y por cada hermana, por cada compañero de trabajo, por cada amigo que tú tengas. ¿Cuántas veces estás enterado? Fulanito ya se murió. Hijo, el Señor ya se fue al infierno. Te preocupas, porque sabes que murió sin Cristo. Preocúpate, porque Dios te va a demandar esa alma, porque tú no le predicaste, porque tú no estuviste con ella para llevarlo hasta el monte de Dios. No nada más es predicarles, es estar al tanto de ellos, preocuparte cómo están viviendo, cómo están caminando, mostrarles el camino para que puedan llegar hasta el monte de Dios. Ese es el trabajo que tenemos que estar haciendo. ¿Cuántas veces? Y lo puedo mencionar ahorita. Un trabajo arduo que hizo mi hermano Francisco con una familia. Peleó, batalló, vivió con ellos, vio todo el proceso que vivieron, murió uno, pasó una cosa con otro, hasta ahorita no quita el dedo del renglón con ellos. Esas familias se apartan, pero las buscan. ¿Cuándo va a haber cumplido el fruto? La lucha es ardua, hermano. No dejarlos hasta alcanzarlos para Cristo. No dejarlos, porque Dios le dio esa responsabilidad y usted lo ha entendido. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer todos, hermano. Ya le prediqué, que se queda, Dios lo sacará. No, hermano, tienes que batallar como este hombre lo está haciendo. Tienes que trabajar con ellos como él está haciendo, hermano. Visitándolos, estando con ellos, tratando de buscarlos, aunque no le contesten. Ese es el trabajo tuyo, pero no lo entendemos. Cada oveja tienes que ir a buscarla. Este hombre no le importó el peligro del campo o del monte, las peñas donde tenía que cruzar para ir a ver la oveja. A este hombre no le importó si había fieras o no, si había lluvia o había mucho sol. Él entendió que tenía que ir a buscar esa oveja. Y cuando la encontró, se la echó en los hombros y la trajo a casa. Tú tienes que entender que ese es el plan de Dios, hermano. Por eso Dios le dijo a Moisés: tienes que regresar a Egipto para sacar a mi pueblo de ese lugar. ¿Sabe qué es sacar? Mire, le voy a buscar la definición. Muchas veces decimos: tenemos que liberar. Discúlpame, no. Primero saca. Amén. Dios es el que va a liberar. Dios es el que te va a abrir puertas para que tú saques al pueblo. La batalla es del Señor, no tuya. Tú nada más haz lo que el Señor te dice que tienes que hacer. Amén. Si vas a liberar a alguien, es por un demonio. Pero cuando tú vas a sacar a alguien del pecado, de la maldad, es sacarlo, no liberarlo. Amén. La palabra sacar significa poner algo o a alguien fuera del lugar o condición en que estaba. Dios le dijo a Moisés: vas a ir a sacar a mi pueblo. Sácalos de la condición en la que vive. ¿Cuál es la condición en la que vive la iglesia? Falta de amor, falta de perdón, falta de misericordia, falta de valores. Queremos poder, queremos unción. ¿Para qué queremos unción? ¿Para qué queremos poder? Si no hay lo básico que el Señor te está demandando. ¿Para qué quieres tener milagros, señales? ¿Dónde queda la misericordia por tu prójimo? ¿En quién vas a usar la unción? ¿Para destruir a tu amigo? ¿Para destruir a tu hermano? ¿Para eso quieres la unción? ¿Los dones? No, hermano. Los dones son un regalo de Dios para salvación. Eso es lo que Dios quiere, hermano.
Tienes que sacar a toda esa gente de la condición en la que vive. Tienes que pelear por ellos. Hermano, ¿cuántas veces Moisés fue a ver a Faraón? ¿Una? 10 veces. Más de 10 veces fue a verlo. Más de 10 veces se confrontó con Faraón para ir a liberar al pueblo de Israel. ¿Cuántas veces tienes que pelear por un alma? Más de 10 veces. Hasta ver lograr que tú saques esa alma de ese lugar en la que se encuentra, hermano. Tú tienes la responsabilidad de sacarlos, no Dios. Por eso Dios te escogió, porque tú eres el responsable de cada alma. Se pierde un alma, es tu responsabilidad. Se salva un alma, es tu responsabilidad salvarla, porque la Escritura lo dice. Pero si tú le hablas y en todo el proceso que tú lleves con esa persona no entiende, pero tú te sigues esforzando por ella y esa persona llega a morir, dice la Escritura, tú trabajaste, tú te esforzaste, ella no entendió, murió en su pecado, tú libraste tu alma. ¿Sí me entiende? Ese es el plan de Dios, que entienda hasta dónde usted va a ser bendecido y usted va a ser liberado de esa carga si la persona no entiende y muere. Pero si esa persona entiende y se convierte a Cristo, usted ganó mucho como no se imagina. Por eso es tiempo de entender, hermano, qué es el plan y el propósito de Dios con usted. Aférrese a lo que tiene que aferrarse de Dios. No se aferre al mundo, no se aferre al pecado, no se aferre a lo malo para destruir. Aférrese a lo bueno para dar vida y salvación, hermano. Eso es lo que Dios está buscando en nosotros. Amén. Moisés, sabiendo que iba a regresar al pueblo de Israel, él no fue solo, porque iba el poder de Dios con él. Dijo, estas señales te van a seguir. Tú vas a hacer señales delante de Faraón y él va a entender que yo estoy contigo. Pero yo voy a endurecer el corazón de Faraón. Escucha bien, hermano. ¿Cuál es la cuarta vestidura? Fortaleza, hermano. Es la fortaleza. Porque el corazón de Faraón se va a endurecer. Date cuenta cuántos hombres han endurecido su corazón y están atacando al pueblo de Dios. Están levantándose contra pastores porque su corazón está endurecido. ¿Pero por qué? Porque Faraón está con ellos, porque Faraón quiere destruirlos. Hay que romper ese Faraón que está queriendo destruir a sus hermanos. ¿Y sabes cómo vencer a ese Faraón? Con el poder de Dios. Que en ti haya maravillas, que en ti haya señales, hermano. ¿Cuáles son las señales de Cristo para ti? ¿Cuáles son las señales de Cristo que el diablo debe de ver en tu vida? No te estoy hablando de sanidades, milagros, prodigios, no. Las señales de Cristo: sus manos, su costado, su cabeza con la corona de espinas. ¿Cuál es? Es la señal del precio que pagó por ti y por mí. El diablo debe de ver esa señal del precio de Cristo en tu vida, hermano. Y con esa señal tú vas a vencer a ese Faraón que se ha levantado contra tu hermano, tu hermana, contra tu casa, contra tus amigos, compañeros de trabajo. Dime, ¿cuándo Faraón mató a Moisés? Nunca. Lo quiso matar, pero no pudo tocarle en un pelo. El mundo te ha querido matar por una enfermedad, por un problema, un accidente, por cualquier cosa te ha querido matar. Pregunto, ¿te ha podido matar? ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Entonces, hermano, escucha bien. Así como Dios hizo milagros por la mano de Moisés, así Jesús dijo, yo estaré con vosotros. Y estas señales seguirán a los que creen. Te lo digo una vez más. Moisés entendió el plan de Dios. Éxodo 3, 19 al 20, escucha lo que dice. Y quiero que tomes esta palabra para ti, mi hermano. Tómala para ti. Quiero que la tomes para ti. Porque es el tiempo de decirle al diablo, tú no vas a poder. Es el tiempo de decirle al mundo, tú no vas a poder. Es el tiempo de decirle al pecado, a la aflicción, tú no vas a poder más conmigo ni con mis
en mí. Amén. Éxodo 3:19-20 dice Dios: mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano. ¿Quién la va a extender? Dios. ¿Quién es tu confianza? Es Dios. Pero yo extenderé mi mano y heriré a y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Dios va a afligir al que te aflige. Dios va a destruir al que te quiere destruir. Dios va a exhibir al que te quiere exhibir. Tú no tienes por qué pelear. Tú solamente haz lo que el Padre te dice. Ve y rescata las almas. Ve y ama. Ve y restaura. Ve y edifica una iglesia fuerte. Porque yo entonces haré las maravillas. Y eso es lo que el Padre quiere que entiendas. Las plagas, hermano, fueron sobre los egipcios, no sobre los judíos. La sanidad es para la persona, no para la enfermedad. ¿Sí me entiendes? Echar fuera a los demonios, no a los cristianos. Dios te llamó para restaurar, reconciliar, hacer una iglesia poderosa. Él te puso en una familia que tú no querías, pero sin embargo te dijo: esa es tu familia. ¿Sí me entiendes? Somos uno en Cristo. Y somos millones alrededor del mundo que están divididos por no entender este mensaje. Por una denominación se dividen, por una costumbre se dividen, por una tradición se dividen. Cristo no es costumbre, no es tradición, no es denominación. Cristo es el Salvador de las almas. Amén. Entonces, yo con esto termino, hermano. Con esto termino. Y te digo una cosa. Quiero que empieces a reflexionar. Moisés sacó al pueblo de Israel. Los llevó por el desierto. Pero escucha bien. Moisés no entró en la tierra prometida. ¿Sabe usted que muchos no van a entrar a la vida eterna? Porque no se están esforzando. Moisés conmovió el corazón de la roca para moverla y darle beber. Pero después se olvidó de los valores, se olvidó de los mandamientos, se olvidó del amor de Dios. Y terminó golpeando a la roca, que es Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué golpeó la roca? Porque se enojó con sus hermanos. Cuando tú te enojas con alguien que es del pueblo de Dios, tú estás golpeando a Cristo. Ten cuidado. 1 Corintios 10:4 lo dice, ¿no? Usted lea en su casa, del 1 al 4 lo lea. ¿Cómo dice que esa roca que lo siguió era Cristo? Pero cuando Moisés la golpea, entonces le dijo Dios: ven, Moisés, sube con Aarón al monte Or. Ustedes no entendieron e hicieron lo que quisieron. Ahora yo te digo a ti, Moisés, quítale las vestiduras a tu hermano Aarón. Que su hijo suba, desnuda a Aarón, y las vestiduras de Aarón pónselas a su hijo, porque Aarón no va a entrar a la tierra prometida y en este monte va a morir. Hermano, yo por eso quiero que entiendas por qué son tan importantes las vestiduras que Dios da. ¿Por qué son tan importantes volver a los mandamientos, al amor, a la misericordia, a entender que cada alma que el Señor te puso es una responsabilidad tuya para amarla, cuidarla, protegerla como si fuera tu esposa, tu esposo? ¿Sí? Porque de ahí depende tu salvación. Cuando Moisés le quitó las vestiduras a Aarón, se las pone a su hijo, bajan del monte y Aarón quedó allá arriba. Después le dice Dios a Moisés: Moisés, ven. Yo te dije que por tu desobediencia y por haber entrado en esas aguas de Mara, haber hecho lo malo, haber pecado, golpeado la peña, en desobediencia, mirarás la tierra, pero no entrarás en ella. Ni tú, ni toda esa gente que te provocó a ir. Hermano, por eso es importante estar bien los unos con los otros. Aprende a amar al que está a tu lado. Perdónale sus ofensas. No tengas odio ni rencor contra él o contra ella. Porque la ira te quita la bendición de llegar a la vida eterna. Por eso te digo, quiero terminar con esto. Lucas capítulo 10, versículo 16.
Escuchen bien, hermano. No por esto, por algo Jesús lo puso nada más así a la ligera, porque sabe cuánto es importante el precio del alimento para usted. Dice Jesús: el que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. ¿Quién envió a Jesús? El Padre. Por eso te digo, aprende a amar al que está a tu lado, sopórtalo, toléralo, dale lo mejor de tu vida a él o a ella, porque esa es tu responsabilidad, estar bien con tu hermano o con tu hermana. Amén. Esa es tu responsabilidad, hermano. Por eso Dios constantemente te dice: acércate a mi palabra, congrégate. Yo te traigo a mi casa para que te alimentes y te des cuenta de lo que tienes que hacer. Porque si te dejo en el mundo te va a contaminar. Vienes a mi casa, te voy a dar vida y salvación. Y dice Jesús: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. El mundo pone muchos tropiezos, mis hermanos, pero hay de aquel hombre porque viene el tropiezo. Que Dios no te halle poniendo tropiezos con un hermano o una hermana. Que Dios te encuentre haciendo el bien con tu hermano y con tu hermana, con la gente, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo, hermano. Y entonces Dios te va a decir: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Amén. Es el tiempo de entender. Hay una reflexión que por ahí me llegó y dice que el tiempo de la hora de la muerte nadie lo sabe y llega inesperadamente, pero el tiempo de la salvación y del perdón es ahora, porque mañana o al rato no sabes si vas a tener vida. Cuando yo leí esa reflexión dije: sí, es cierto. Ahora es el momento de poder dar cuentas. Al rato no sé si lo pueda yo hacer. La vida no la tenemos comprada, hermano. En cualquier momento el Señor nos va a llamar. Pero cuando dice que te llame, que te halle haciendo lo justo y lo que quiere. Amén. Que estés haciendo verdaderamente lo correcto. Y Apocalipsis 3:22 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El Espíritu de Dios está aquí, hermano, lo podemos sentir. Porque Él redarguye, Él te confronta y Él te dice: vuélvete a mí. Amén. Póngase de pie, por favor, mis hermanos.